una mañana del Foro Internacional de Intervenciones Urbanas. En esta quinta edición estamos en el cuarto día, hoy día viernes 28, y tengo el agrado de presentar a alguien a quien estimo mucho, a quien también admiro mucho, que nos acompaña hoy día con la conferencia Restituir el espacio público a los niños y niñas. Él es Francesco Tonucci, él es creador del proyecto internacional La Ciudad de las Niñas y los Niños. Es reconocido psicopedagogo, pensador, investigador y viñetista italiano, quien ha investigado durante muchas décadas el pensamiento y comportamiento de las niñas y niños en la familia, en la escuela y la ciudad. Desde 1966 es investigador del Instituto de Ciencia y Tecnología, de la Cognition ISTC, del Consejo Nacional de Investigaciones, CNR de Roma. Ideó el proyecto La Ciudad de las Niñas y los Niños en su natal Fano, en Roma, en 1991, que sostiene la importancia de poner al niño y la niña como parámetro y garantía de una ciudad buena para todos, donde se le reconozca su propia ciudadanía y se le permita tener un papel activo y concreto en el gobierno y la delineación de la ciudad. Actualmente el proyecto está presente en más de 200 ciudades en el mundo. Por su extensa trayectoria y su valioso aporte en la educación y la participación de niñas y niños, ha sido nombrado profesor honoris causa de 6 universidades en Perú, Argentina y España. Además, ha recibido numerosos reconocimientos internacionales, el más reciente, el premio UNICEF por el Comité de Español. Bienvenido, Francesco. También nos acompaña un gran amigo, Pablo Vega, que estará en la mesa con Francesco. Él es sociólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú, doctor en arquitectura de la Universidad de Lovaina. Actualmente es profesor principal del Departamento de Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica del Perú, especializado en temas urbanos. Ha escrito numerosos artículos en revistas especializadas, en particular en torno a los temas de producción de la ciudad, espacios públicos y movilidad de zonas urbanas. Bienvenidos ambos, es un honor estar con ustedes y los dejo para que podamos comenzar la presentación de hoy. Gracias, Luis. Me toca a mí, sí. Gracias, Luis. Gracias, Pablo, por acompañarme. Gracias por esta invitación a este Foro Internacional de Intervenciones Humanas. He pensado que a las palabras que ya estaban en el programa, repensar, rediseñar, reiniciar y resistir, de añadir restituir, entendiendo y pensando a niñas y niños que digan, o mejor que griten, tenéis que devolvernos lo que es nuestro y que habéis robado, el espacio público. Este es un poco el intento de mi intervención. Cuando pedimos a los niños cómo estaban viviendo este tiempo raro, difícil, largo, de clausura, la respuesta más frecuente que dieron los niños italianos, españoles, peruanos, argentinos, de varios países donde nosotros los consultamos, fue que extrañaban los amigos. Era la respuesta más alta, más importante. Pero a veces, en lugar que decir extrañamos los amigos, decían que le faltaba la escuela. Esto sorprendió mucho a los medios. Salieron artículos para comentar que el virus había hecho un milagro, que los niños deseaban la escuela. Esta era una mentira. Los niños decían escuela para decir amigos. Tanto que un niño de Argentina
Decía que de la escuela le habían robado lo más importante, los amigos y el recreo, y habían dejado lo que menos le interesaba, clases y tareas. Bueno, ¿por qué ha ocurrido esto? Porque pensando a mi infancia, los lugares de mi infancia y de nuestra infancia, de los niños de antes, los más importantes eran tres: la casa, la escuela y la calle. La calle entendiendo el afuera. Cuando yo pensaba a los amigos, pensaba a los que vivían en la calle conmigo. No pensaba a los de la escuela. Estos eran los compañeros de escuela, era otra cosa. A veces entre los amigos había también compañeros de escuela, pero era una casualidad. Hoy este tercer ambiente, este tercer lugar, ha desaparecido. Por todos los temas que conocemos, los miedos, los peligros, más pensados que reales, pero de hecho los niños no salen de casa y no salen de la escuela, o mejor, de las escuelas. Por lo cual, la escuela ha asumido este tercer espacio y por lo cual, siendo la escuela para muchos niños, para demasiados niños, el único ambiente social donde se encuentran, extrañando los amigos, dicen, nos falta la escuela, que era el lugar también de los amigos. Pero esto es un problema. Yo creo que significa que a los niños falta algo de muy importante, que es exactamente lo de lo cual vamos a hablar, que es el espacio público. Mucho se discutió sobre el tema que los niños no podían salir durante la pandemia, o no pueden salir durante la pandemia, que lamentablemente sigue siendo presente en muchos países, y en los nuestros menos en este momento, pero con muchos problemas. El tema verdadero es que los niños no han esperado el virus para perder la posibilidad de salir de casa. Ya estaban encerrados antes. Para ellos no fue una gran sorpresa. Claro, no podían encontrarse con los demás, pero de casa no podían salir tampoco antes. Solo podían salir acompañados. Otro flash, otro recuerdo de mi infancia, es el primero, lo que tengo como más lejano, primer recuerdo de mi vida, es antes de los 3 años, el bombardeo de mi ciudad. Un hecho traumático, una crisis profunda, porque creo por la primera vez en la historia moderna, las ciudades salían de una guerra destruidas. Antes las guerras se hacían lejos de la ciudad. Se iba a combatir en montaña, en campaña, fuera. La última guerra mundial fue un desastre. Nuestras ciudades, estas ciudades preciosas que tenemos en Italia, fueron destruidas. El bombardeo de mi ciudad es el primer recuerdo. Y claro que en una crisis como esta, vale lo que dice Einstein, la crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países, porque la crisis trae progresos. Es difícil hablar de bendición pensando a la guerra, así como es difícil hablar de bendición pensando al coronavirus. Pero creo que es correcto, porque entonces las ciudades han tenido que reconstruirse. Y claro que teniendo que reconstruirse, podían elegir cómo, para quién. Por razones que no sé explicar, porque no es mi competencia, las ciudades en este momento decidieron de no reconstruirse para todos, sino eligiendo un ciudadano
de referencia, un ciudadano prototipo que fue un varón adulto trabajador. Y claro que siendo este el ciudadano privilegiado, no solo determinó muchas elecciones, tanto en las maneras de desarrollarse de la ciudad, por ejemplo, aparecieron en nuestras ciudades históricas las periferias que no existían antes de la última guerra. Renzo Piano, vuestro colega conocido de Italia, decía que una de las gran vergüenzas de sus colegas y de su categoría se debía considerar la creación de una periferia fea como es la periferia de Florencia. Es decir, alrededor de una ciudad preciosa como Florencia, profesionales del urbanismo y de la arquitectura no han tenido vergüenza de construir una periferia como la que tiene Florencia. Por lo cual, las ciudades han obedecido a las peticiones directas o indirectas de este ciudadano que es un varón adulto trabajador. Y dentro de poco aceptaron todos los chantajes que puse su juguete preferido, el auto, que ha llegado a ser, podemos decir, el dueño verdadero de nuestras ciudades modernas. En este momento, como dice vuestro título de esta jornada, el espacio público se puso en movimiento, pero no creo en el sentido que vosotros pusiste a este título, sino porque se empezó a irse, a desaparecer, y dentro de poco desapareció. Se estima que en Italia más que el 80% del espacio público está constantemente privatizado por la presencia en aparcamiento o en movimiento de medios privados. Está prácticamente ocupado, privatizado porque está cubierto de medios privados. Volviendo por la última vez a mi infancia, en mi infancia el espacio natural, el espacio público, era el espacio natural, necesario y sin debate. Mi casa no permitía a 4 hijos varones de edad muy cercana y a mi madre de pasar la tarde, ya que la mañana estábamos en la escuela, de pasar la tarde juntos dentro de casa, a pesar que era una casa casi un pasillo de pocos metros cuadrados, que era nuestra cocina, donde se vivía todo el día. Y por lo cual, después de comer y hacer las tareas, afuera. Afuera era una obligación, no había alternativa. Y afuera había peligros. No sé si más o menos que hoy, más o menos iguales. Así como los padres tenían miedo, como hoy. Pero no se discutía sobre el hecho que no se podía no salir. Había que salir. Y es así que hemos podido vivir la experiencia fundamental del juego. El contacto con el riesgo, la emoción de solucionar problemas, de descubrir cosas nuevas, de hacer tonterías que nos ayudaron a crecer. También esto es necesario. Y claro que por la mano no se descubre nada, no se encuentran riesgos, no se hacen tonterías y no se crece. Porque las tonterías llegarán más tarde y serán peores y más peligrosas. Y sin capacidades, estrategias para enfrentarse con ellas. No habían
lugares de juego preparados para los niños. Los espacios de juego eran los que elegíamos nosotros, dependiendo de los juegos que se elegían. Y todos los espacios eran buenos. Era suficiente cambiar el juego. Habían juegos de verano, habían juegos de invierno, habían juegos de casa, juegos de afuera, juegos sobre tierra, juegos sobre asfalto. Se jugaba en todas maneras y era un terreno, un territorio nuestro. Claro que no había propuestas de juego para niños con columpios y toboganos para entendernos o todo lo que puede salir en la mente de un adulto que piensa en un lugar de juegos para niños. No había lugares y propuestas diferenciadas para niños pequeños y grandes. Era evidente para nosotros que las edades distintas eran uno de los elementos interesantes e importantes de nuestra vida social. Cuando presento el proyecto La ciudad de las niñas y de los niños, propongo una ciudad de los ciudadanos y no para los ciudadanos. Por esto la llamamos la ciudad de los niños. No es una ciudad amiga de los niños, no es una ciudad para los niños. No es una ciudad que ofrezca muchos servicios, sino una ciudad que permita muchas posibilidades a sus ciudadanos, a empezar de los niños. Y por esto los niños son el metro para evaluar cuánto la ciudad responde a estas propuestas. Los alcaldes, que son los destinatarios de nuestro proyecto, cuando me escuchan, es muy raro que me digan no me interesa nada. Nunca me ocurrió que me dijeron este proyecto me da asco. Casi siempre es el contrario, me dicen me encanta. Y añaden, déjame un año o dos que resuelva el problema del tráfico y volvemos a hablarlo. Como sabéis, el problema del tráfico no se resuelve porque no se puede resolver, porque es mal puesto y por lo cual no se vuelve a hablar de nuestro proyecto. Pero ¿por qué un alcalde me dice déjame 1 o 2 años para resolver este problema? Claro, porque este problema es el primer problema. En la jerarquía de las prioridades está al primer lugar. Yo creo que la jerarquía que muchas veces o frecuentemente o casi siempre los que administran las ciudades consideran es, primero, el tráfico privado, segundo, los medios públicos, tercero, los peatones y bicicletas. Claro que si es así, nunca podemos enfrentarnos con el tema del espacio público. Hay que dar la vuelta. Y de nuevo, Einstein, antes de decir la frase que cité antes, dice, no pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. Hay que dar la vuelta. Y la propuesta es que primero, la primera preocupación sean los peatones, la segunda las bicicletas, es decir, ofrecer por primero la posibilidad de moverse con sus medios, con sus fuerzas, porque esto por un lado a la ciudad no le cuesta nada y por otro lado a los ciudadanos hace bien porque es un remedio muy importante a nivel de salud. Al segundo nivel, los medios públicos y al tercero, los medios privados. A mí me gusta la idea de una ciudad donde todos pueden moverse, pero respetando una prioridad
de este tipo. Es decir, que los medios privados podrán moverse a medida que se ha resuelto lo que necesitan los peatones, lo que necesitan los ciclistas y lo que necesitan los medios públicos. Con lo que falta, pueden moverse los medios privados. Mucho menos, claro, mucho menos, porque los otros tienen que moverse mucho más. Este lunes estaba conectado con Neuquén en Argentina, porque el gobernador, que durante la pandemia había prohibido el tránsito de autos el domingo por la tarde, para que los niños y las niñas pudiesen salir seguros y jugar en la calle. El lunes pasado firmó un decreto provincial llamado Piedra Libre, creo que es el nombre de un juego infantil, de manera que prevé que también después de la pandemia, es cuando terminará la cuarentena, pide a todas las ciudades de la provincia, yo creo que todos saben que Argentina, siendo una república federal, tiene una federación de estados y los estados se llaman provincia, por lo cual el decreto del gobernador es un decreto por un estado, el estado de Neuquén. Y este decreto prevé que en todas las ciudades de la provincia, cada domingo por la tarde, se dejen zonas libres para los niños, es decir, cerrando calles, reservando zonas, barrios o lo que las ciudades pueden decidir para que los niños puedan salir con seguridad y jugar. Piedra libre, calle libre, tiempo libre. Estas son las condiciones necesarias porque el juego sea juego. No lugares o propuestas para niños con juegos propuestos por los adultos. Es impresionante. Yo cuando veo estos espacios que se llaman espacios para jugar, pienso siempre que tanto los políticos que lo pidieron y lo programaron, que los arquitectos que lo diseñaron, no han tenido la suerte de ser niños. Porque a gente que ha tenido la posibilidad de ser niño, ¿cómo puede salir en la cabeza que significa jugar, ir todos los días en el mismo lugar, aprovechando de los mismos juegos, más o menos por el mismo tiempo? No tiene nada que ver. Y si un Estado ha hecho esta ordenanza, significa que se puede hacer. Y quien puede, debería hacerlo. Y creo que Omar Gutiérrez, el gobernador de Neuquén, no se ofenda si alguien lo imita. Más de hace 20 años, he tenido una conferencia en Galicia, de España, en el cual hablaba más o menos de estos temas, de nuestro proyecto La ciudad de los niños y de las niñas, y decía de la necesidad de dar la vuelta a las prioridades. En el público estaba una persona que yo hasta ahora no conocía, y era un candidato a alcalde de la ciudad de Pontevedra. Y cuando lo cuenta, Miguel Ángel Fernández, dice siempre que me escuchó y lo convencí. En 20 años, Pontevedra ha cambiado totalmente el diseño de sus calles, estrechando mucho el espacio de los autos y ampliando mucho el espacio de los peatones, prácticamente haciendo sentidos únicos en toda la ciudad, de manera que moverse en auto, que es posible si uno lo necesita, es muy incómodo.
no hay aparcamientos de superficie. Por lo cual, mientras que moverse caminando es muy fácil y es mucho más rápido llegar de un lugar a otro caminando que en auto. Por lo cual la ciudad eligió este sistema para favorecer el moverse. Como el médico, el alcalde es un médico, me decía que para él la salud de sus conciudadanos era un punto fundamental. Y como de médico sabe que es necesario que todos los días hacemos movimientos por 10.000 pasos, así dice la Organización Mundial de la Salud, él ha hecho de manera que la ciudad se prestara para hacer esta actividad física. Y no solo estrecharon las calles, sino que aceptaron una propuesta que yo había hecho diciendo que me parecía vergonzosa la manera como se están resolviendo los problemas de los discapacitados, solucionando el tema de las barreras arquitectónicas, creando bajadas y subidas que permiten a quien se mueve en silla de ruedas de bajar de la acera, de la vereda, y subir a la otra vereda. Y decía, esto no se puede entender. ¿Por qué tienen que bajar y subir ellos, que tienen que hacer un esfuerzo cuando los autos tienen el motor? ¿Por qué no suben y bajan los autos? ¿Por qué no pensamos en una ciudad donde el camino de los peatones sea siempre al mismo nivel? Por ejemplo, que los pasajes peatonales sean como si la vereda cruza la calle y el auto tiene que subir al pasaje peatonal y bajar del otro lado. Bueno, Pontevedra se lo creyó de verdad, porque tiene como 600 pasajes peatonales a este nivel. Todo esto produjo un cambio total. Bajó la velocidad. Pontevedra creo que es la única ciudad que tiene 30 kilómetros por hora en toda la ciudad. Por lo menos en Europa creo que es la única. 30 kilómetros por hora, que significa reducir de mucho los accidentes y la gravedad de los accidentes. Son 10 años que Pontevedra, más que 10 años, porque son bastante tiempo que lo estoy diciendo, que no tiene muertos por accidentes de auto. Y yo escuché la vicealcaldesa en un congreso internacional en Portugal decir que ellos saben cómo se puede reducir este peligro o evitar este peligro. Si ocurre, se sienten cómplices. Es muy importante, muy fuerte que un político reconozca esta responsabilidad. Los niños se mueven caminando. Las calles están llenas de niños que juegan. Van a la escuela sin adultos. Y el alcalde dice siempre que el espacio público, esto me parece muy importante, es un derecho de ciudadanía igual que la salud y la educación. Pero a diferencia de los otros dos derechos, que tienen competencias a distintos niveles del Estado, de la provincia, de la región, el espacio público solo tiene competencia en el ayuntamiento. O lo piensa el ayuntamiento o no lo piensa nadie. Todos los políticos con los cuales yo hablo de estos temas me dicen, si hacemos esto, no nos votan más. Miguel Ángel son 20 años que es alcalde de Pontevedra y siguen eligiéndolo, votándolo, y la gente de Pontevedra, no obstante este cambio radical que ha tenido, está orgullosa de su ciudad y contenta de lo que es. Claro que cuando yo hablo de esto siempre me dicen, pero Pontevedra es pequeño.
Bueno, Pontevedra tiene más que 80.000 habitantes. Ya sería satisfecho yo si todas las ciudades de este tamaño asumieran el modelo de Pontevedra. Y después, a las ciudades de más tamaño, yo les sugiero de adoptar el modelo Pontevedra como un módulo para aplicarlo a los barrios, a todos los barrios, de manera que se pueda aplicar correctamente a toda la ciudad. El virus ha parado el tráfico, pero la ciudad de Pontevedra lo había hecho antes del virus. Esto significa que si se quiere, se puede hacer. Alguien lo ha hecho. Quien quiere, puede hacerlo. Un niño de Rosario decía, hay que cuidar el espacio público porque para muchos es el único. Cuando se piensa a una frase así, que yo quiero mucho, siempre pensamos en los pobres. Pensamos a los que no tienen un espacio, como era en mi casa de pequeño. Teniendo una cocina pequeña donde vivían 6 personas, era muy complicado pensar que allí los niños podían jugar, los adultos hacer lo que necesiten. Y claro que hay casas peores de la mía, no hay dudas. Pero yo creo que no solo tenemos que pensar a los pobres, y es correcto que lo hacemos. Tenemos que pensar a los niños, que son los pobres de la ciudad. Son las periferias de la ciudad, podría decir nuestro Papa. Y porque los niños, ricos y pobres, necesitan de un espacio público para hacer lo más importante que pueden hacer en su vida, jugar. Porque es a través del juego que se desarrolla la parte más importante del desarrollo completo de la vida y en los primeros años. Por lo cual una ciudad democrática, una ciudad preocupada por su futuro y para su presente, es una ciudad jugable. Es decir, una ciudad que considera el juego como un derecho primario, defendido por un artículo muy claro de la Convención de los Derechos del Niño, el artículo 31, que dice que el juego es un derecho de los niños y junto al juego es interesante que ponga el tiempo libre. Los niños tienen derecho al tiempo libre y al juego, porque se puede jugar solo en un tiempo libre, libre de tareas, libre de controles, libre. Y por esto creo que devolver a los niños el espacio público sea uno de los compromisos más importantes por una ciudad democrática. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Francesco. Siempre es un enorme placer escucharte. Una lástima no poder hacer un poco de ruido entre todos para aplaudirte, para hacerte sentir la calidez, ¿no?, que queremos compartir, ¿no? Si para los adultos es difícil justamente compartir la calidez, interpelarse cómo deben sufrir, ¿no?, los ciudadanos más pequeños. Creo que ese es un buen punto de partida, ¿no? Bien, a ver, hay varias preguntas que has motivado y yo también quería partir de una pequeña, un pequeño comentario, ¿no? A raíz de algunos sucesos, justamente pensando en el niño y la ciudad, cosas que hemos vivido en nuestro país. Estaba viendo agosto 2018, una terrible noticia, una niñita de 2 años
murió en un parque en la ciudad de Cerro Azul, una ciudad pequeña, balneario, al caer en un buzón. En julio del 2019, el año pasado, otro niño menor de edad cayó en un buzón sin tapa y murió al norte del Perú, en la ciudad de Tumbes. Con confinamiento, en julio de este año, otra vez, un niño de 2 años muere cayendo en un buzón en un parque en el cercado del centro de Lima, ¿no? Entonces, es un hecho que se repite sistemáticamente. Y tomo también las reflexiones de un psicólogo social que leí en la prensa, que hizo un comentario que me pareció muy interesante. Dice: los medios de prensa, la opinión pública, cuando ocurren estos hechos terribles y otros más, ¿no? La reacción primera es: ¿quién fue? No es la pregunta ¿qué pasó? ¿No? Y entonces, como que el problema, al final, estamos más preocupados de ver qué sanción va a ocurrir con un responsable, y como sociedad no estamos interpelándonos qué es lo que está pasando, ¿no? Es justamente por qué es tan normal, entre comillas, que en los parques de muchas de nuestras ciudades, desde las más chiquitas hasta la más grande, sea normal que haya huecos que son criminales, pues, en el sentido del riesgo para los niños. Y entonces yo en ese sentido quería preguntarte, en estas reflexiones que tú has compartido de Roma, Fano, Pontevedra, Neuquén, así como hay un cambio de actitud política, si es que hubo cambios también en la manera de organizar los presupuestos. Porque finalmente muchas de las acciones y los cambios se van a ver si es que ha habido cambios presupuestales. Eso me gustaría como reflexión, ¿ya? Ahora, te paso a comentar rapidito algunos de los comentarios que estoy recibiendo, ¿no? Uno pregunta sobre cómo influye la habitabilidad desde la infancia, ¿no? Y cuán importante sería priorizar temas de niñez en países de menores recursos o de bajo crecimiento económico, ¿no? Y una cosa que creo que ya tú has respondido, ¿no? Cuando dicen cuál crees que es la principal afectación que están sufriendo los niños. Yo creo que eso de alguna manera ya lo has compartido, ¿no? Acá hay otra pregunta que comenta que hace poco autoridades de salud en el Perú anunciaron que el mayor porcentaje de contagios ahora estaba ocurriendo en menores de edad, ¿no? Y entonces, teniendo en cuenta esto, ¿cómo pensar una ciudad en estos momentos como que hay un miedo de que los niños puedan ser expuestos al contagio o que puedan contagiar, ¿no? Otra pregunta más es también sobre los tiempos de pandemia, ¿no? Sabiendo que son vectores de virus, ¿no? ¿Cómo se los puede involucrar en proyectos o iniciativas de ciudad en estos contextos tan duros, ¿no? Donde justamente se los considera ahora vectores del virus, ¿no? Otra más es preguntando sobre ideas de solución para restituir espacios públicos cuando lo que tenemos es que la mayoría justamente se ha hecho a veces, no solamente, como tú decías, con arquitectos que parece que no han tenido infancia, sino simplemente con técnicos municipales que tampoco se ve que la han tenido, ¿no? Entonces, ¿cómo hacerlo? Y encima en país con topografías complicadas. Y, bueno, por último, también hay amigos que quisieran saber algo más del caso de la experiencia de Pontevedra. Eso es como último detalle. Bueno, como ves, querido Francesco,
un abanico grande, ten la libertad de tomar lo que tú quieras para compartir. Bueno, los puntos son muchos, no creo que puedo pasarlo todo y no tengo cosas y competencias para pasarlo todo. Lo que puedo decir, toca varias de las preguntas, es un profundo convencimiento que tengo, es que cuando los niños se mueven solos, cuando los niños pueden actuar sin depender de una mano que lo lleva o un adulto que lo controla, son mucho más seguros y mucho más responsables. Y sobre esto tenemos montones de documentación. Yo pedí en la ciudad de Pesaro, que es una ciudad del Adriático muy cercana a mi ciudad natal, es una ciudad donde se ha desarrollado mucho la experiencia de ir a la escuela sin adultos, desde los 6 años a los 10 años y por adelante, pero empezando de los 6 años. Era una ciudad donde había como 10 escuelas que estaban experimentando esta propuesta, por lo cual todos los días había como entre 1.000 y 2.000 niños que al salir de casa saludaban a sus padres e iban a la escuela con sus amigos. Bueno, como siempre, en Italia como en todo el mundo, sigue la idea que esto es muy peligroso y que los niños van a correr peligros enormes, tanto de accidentes de tránsito que de robos, de violencia. Bueno, se piensa, y es impresionante cómo en todo el mundo se piensa lo mismo, a pesar de no tener datos para decir que esto es común. Por lo cual yo pedí a la Policía Municipal de hacer una encuesta para saber cuántos accidentes habían ocurrido, no en un año, sino en 8 años de la experiencia. Tenéis en cuenta que esta es una experiencia cotidiana, es decir, no es que se hace una vez cada año. ¿Sí? Todos los días los niños salen y van a la escuela. Y bueno, he pedido que controlaran cuántos accidentes a niños que iban solos y cuántos accidentes a niños que iban en coche, en auto con sus padres. Bueno, resultó de forma bastante impresionante que no se encontró ni un caso de accidente para niños que se movían solos. Se encontraron 9 accidentes para niños que iban en auto con sus padres. En 8 años, 9 accidentes son pocos, pero son más que 0. Esto me permite decir con razón y con datos que si queremos de verdad garantizar la seguridad de nuestros hijos, lo mejor es que lo dejamos solos. Porque esto es también una metáfora para otro tema que toca otra pregunta que se hacía, ¿cómo nos ponemos ahora frente a todo lo que necesita la situación nueva de las escuelas, de la apertura, de los temas sanitarios? Bueno, yo tengo una propuesta muy clara. Estos temas se podrán enfrentar correctamente solo si se crea una mesa alrededor de la cual se sientan la ciudad, la escuela, la familia y los niños. Y lo digo en serio, es decir, una mesa real donde estos 4 protagonistas, no importa la edad de los niños, desde los pequeños, desde la infantil por adelante, que sean presentes allí donde se elaboran las reglas, donde se analizan los problemas, de manera que se sientan protagonistas y corresponsables de las decisiones que se toman. Yo creo que esto es la única garantía que estas reglas serán respetadas. Y sobre este también hay un punto muy importante de la Convención de los Derechos del Niño, que es el artículo 12, que dice que los niños tienen derecho a expresar su opinión cada vez que se tomen decisiones que los afectan. Y hay que tener en cuenta de las opiniones de los niños.
Bueno, en este tiempo se están tomando un montón de decisiones que afectan a los niños y nadie los consulta. Esto es ilegal. No digo que es feo, no digo que es malo, que no funciona. Es ilegal, porque la Convención de los Derechos del Niño es una ley del Estado y es una ley de alto nivel jurídico, más fuerte de los reglamentos, de las leyes ordinarias, de los programas escolares, todo lo que quieras. Esto teniendo en cuenta que la edad del virus, la edad de afección del virus está bajando, en Italia también está ocurriendo. Claro que esto ocurre porque se abrieron las puertas. Y claro que abriendo las puertas, los chicos, especialmente, no tanto los niños pequeños, cuanto los jóvenes, los adolescentes, explotaron porque lo sufrieron mucho, porque, repito, como decía en mi intervención, casi los niños estaban acostumbrados a estar encerrados, a estar presos. Los adolescentes no. Por lo cual, cuando le dieron la posibilidad de salir, se juntaron, organizaron fiestas y tal, y esto, claro, que allí ocurrió lo que no debía ocurrir, porque el contagio, como es una forma, un virus muy contagioso, era muy fácil, y esto creo que es la razón. Por el tema de cómo enfrentarnos con este tema, a mí me gustaría mucho que, repito, alrededor de esta mesa, la ciudad poniera elementos suyos para que la escuela sea posible hacerla no solo dentro de la escuela, sino también afuera. Y no solo porque necesita espacios para dividir las clases, sino porque la ciudad puede ofrecer ocasiones, no espacios vacíos, sino espacios llenos, con propuestas concretas que pueden avanzar entidades privadas y públicas, empresas, fábricas, haciendas agrícolas, editoriales, museos. Bueno, cualquier experiencia puede ser interesante leyéndola con los ojos correctos que la escuela debe dar a sus alumnos, pero de manera que una parte de los niños se quedan en la escuela, una parte van haciendo otras experiencias y después se encuentran y se cuentan, que me parece también una experiencia muy interesante. Y la otra propuesta es que las calles alrededor de la escuela, por el tiempo de duración de la escuela, sean reservadas a la escuela misma, es decir, cerradas al tránsito y regaladas como espacio de respeto de la escuela, que puede aprovechar para ampliar sus espacios, para hacer recreo, gimnasia, pero también actividades de clase si quiere. Y me parece interesante, me gusta pensar que alrededor de la escuela haya un espacio de respeto, donde no hay tránsito, donde no hay contaminación, donde no hay ruido. Bueno, es una forma que espero que, favorecida por el virus, porque ahora necesitamos espacios, pueda conservarse como, repito, una consideración de la sociedad respecto a las escuelas. ¿Dónde se ha hecho todo esto? ¿Han podido aprovechar de presupuestos especiales? No, por lo menos que yo sepa, Pontevedra no ha tenido. El alcalde siempre me dice, bueno, yo no he hecho ni un palacete de deporte, ni un auditorio para poner mi nombre encima. Yo todo el dinero que tenía lo utilicé para cambiar la movilidad de la ciudad. Es decir, y esto siempre ha sido una idea básica de nuestro proyecto. El hecho de que no necesita fondos especiales para financiar este proyecto, sino debería ser una manera distinta de utilizar los fondos normales. Porque
La que proponemos es una filosofía de gobierno, no es añadir algo. Porque claro que si añadimos algo, tenemos que buscar recursos para este algo, o algo más. Pero si es una manera distinta de gobernar, lo hacemos con los recursos que tenemos. Y no sé si hay otro punto, porque me parece que lo más importante era enfocar estos temas y siempre más el tema que los niños sean presentes, que no sean destinatarios de algo. Yo creo que tenemos que salir de estas actitudes muy espontáneas, lo entiendo. Por un lado, dar la mano. Es decir, por la mano no se vive. Es una actitud incorrecta. Creo que no significa no quererlos, que no significa no manifestar el afecto. Y espero que pronto podemos volver a abrazarnos, como a mí me gusta siempre hacer. Pero el caso es que la mano es una forma de desconfianza. Deme la mano significa que no confío en ti. Y bueno, y lo que propone el artículo 12 que citaba es una responsabilidad muy alta que confía en los niños. Es decir, la ley dice que los niños tienen la posibilidad de ser, no tienen la posibilidad, tienen la obligación, nosotros tenemos la obligación de consultarlos cuando tomamos decisiones que los afectan. Esto es un derecho que nosotros adultos no tenemos, por ejemplo. El temor que siempre tengo es que nosotros somos muy generosos en el prometer, especialmente con los niños, y mucho menos preocupados en cumplir con lo que prometemos. Sí. Bueno, esto me parece más o menos. Sí. No, muchas gracias, Francesco. Ahí hay dos ideas fuertes que retomo, que tú has compartido, ¿no? Me ha gustado mucho cuando dices, hablar entonces de tener esta actitud de una ciudad pensando en los niños, no significa presupuestos especiales. Creo que esa es una idea clarísima. O sea, no es algo más. No es, ya creamos una dependencia para los niños. No. Estamos hablando de una revolución de cómo estoy pensando la gestión municipal o la gestión pública. Por eso, entonces, no es un fondo extra, sino los fondos que tengo, cómo los estoy pensando para todos los ciudadanos, comenzando por los niños. Yo creo que esa es una idea fundamental que creo que todos tendremos que hacer pasar a nuestras autoridades, ¿no? Y la otra, que acabas de repetirla, ¿no? Y que es un buen sacudón que también me das, y es efectivamente en todas las reflexiones que hay ahorita de la opinión pública, es no nos interpelamos si hemos consultado a los niños estas terribles decisiones preventivas que estamos tomando en todas nuestras sociedades, ¿no? Y entonces, ahí sí, tal vez como para redondear, Francesco, o sea, mi preocupación es qué efectos puede estar generando, ¿no? Tú ya señalaste algo con el tema de no ven a los amigos, ¿no? Pero en el tema de su desarrollo de infancia, este año de confinamiento que estamos viviendo, ¿qué puede generar? Porque en los niños, porque por un lado ya una cosa que te digo nos preocupa como sociedad es que los niños tienen más peligro, por ejemplo, en países como el Perú, lamentablemente, tienen más peligro dentro de la casa que fuera. Porque en casas pequeñas o grandes, pero hay mucho abuso de menores, ¿no? Violencia de menores que lamentablemente existe, y estas normas de confinamiento y aislamiento
terminan poniendo al abusador viviendo junto con el abusado, y eso es una cosa terrible, ¿no? Entonces, tal vez esa como preocupación, yo no sé si algo de esto están debatiendo también del lado de Roma, Fano, lo que tú estás viendo, o Neuquén nos ayudaría mucho porque creo que hay que discutir algo de esto. Eso tal vez sería mi opinión final. Bueno, te doy una opinión sobre esto porque es un tema que vuelve en todos los lugares, que no toco el tema de la violencia, que claro, que probablemente no tiene mucho que ver con la clausura, a pesar que la clausura la puede hacer peor, pero es algo que tenía raíces lejanas o anteriores. Esto vale para los niños, vale para las mujeres. El tema de la peligrosidad de la casa no es solo el tema de la violencia, pero sí, tú sabrás que las pocas ocasiones que llevan un niño al hospital hoy en día son accidentes domésticos, por lo cual, o accidentes de auto, que siempre es el auto de los padres, por lo cual los dos lugares más peligrosos donde tener un niño son su casa y el auto de sus padres. Por lo cual, pero no, yo me refiero a la primera parte de tu última intervención, cuando decía que han perdido los niños. Porque de esto se está discutiendo mucho. La escuela se pone el tema cómo recuperamos lo que no hemos podido enseñar a los niños. Yo sobre esto tengo una actitud muy firme. Por favor, no hágalo. No estamos pensando que los niños han perdido mucho. Dedicámonos a lo que han ganado. Porque en 5 o 6 meses de vida totalmente distinta, cada uno de ellos ha vivido una experiencia totalmente nueva en la cual aprendió muchísimas cosas. Y no sabemos cuál. Probablemente han aprendido a vivir solos, a compartir mucho tiempo con sus padres, como no había ocurrido nunca en su vida, a vivir lejos de sus afectos, de los amigos, a inventarse cómo pasar el tiempo, cómo vivir, cómo combatir la pereza, bueno, todos los sentimientos, cómo, por ejemplo, reaccionar frente al bombardeo de noticias horrorosas que llegaban en todas nuestras casas todos los días. Bueno, a mí me gustaría que la escuela, en lugar de preguntarse lo que han perdido, se preguntara lo que han ganado y dedicar un tiempo del próximo año escolar, no tanto a recuperar lo que no han podido enseñar, sino a recuperar lo que han vivido, lo que han aprendido. Muchos niños aprendieron actividades domésticas que nunca habían hecho en su vida. Muchos niños aprendieron a comunicarse con los demás de otra forma, a la ventana, a observar la naturaleza. Bueno, yo creo que esto sería muy importante. Leer lo bueno que ha pasado dentro de la tragedia que hemos vivido. Recuperar esto. Y cuando me dicen, pero hay niños que no han podido conectarse, y son muchos, porque en Italia, que se considera un país desarrollado, se evalúa que más que 1,5 millones de niños no han tenido conexiones. Yo me pregunto siempre, pero estos niños, que me imagino que son de los últimos, es decir, como siempre, los que no tienen conexiones, imagino que son los más pobres, los más aislados, los que tienen problemas sociales de familia y tal. ¿Estamos seguros que cuando estaban en el aula aprendían como los demás? ¿Estamos seguros que cuando podían gozar de la presencia de sus maestros hacían bien los deberes y podían seguir todo y solo ahora han tenido una? Y no tengo dudas que también estos niños, o a lo mejor especialmente estos niños, en este tiempo aprendieron mucho.
porque es probable que estos niños que no se han dedicado mucho o nada a las tareas han podido hacer muchas actividades, muchas experiencias, y contarla puede ser de gran interés, importancia, y creo que esto sería la manera correcta para empezar el nuevo año escolar. Perfecto. Francesco, muchísimas gracias. Creo que ha sido un final sensacional porque nos exiges a pensar de otra forma y yo creo que eso es fundamental, ¿no? Es cierto, tenemos que ver qué estamos aprendiendo de esta experiencia, los niños, qué cosas están aprendiendo como nuevas habilidades y esto cómo nos interpela a todos como sociedad. Creo que es algo fantástico, ¿no? Muchísimas gracias. Yo estoy feliz porque siento que he aprendido muchas cosas nuevas esta mañana contigo. Muchísimas gracias más bien, y creo que con esto nos toca, si ya me están pidiendo, cerramos la presentación. Un abrazo. Adiós a todos y a todas. Adiós. Chao. Chao. Adiós.